Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Semanario TV. Para hoy les proponemos hablar de dos temas que tienen en común la economía. Por un lado, la renovación de los aportes que hace en cuanto a las retenciones, 418 millones de dólares termina perdiendo Córdoba en función de la renovación de las retenciones que estaban antes. Claro, recordemos que como todo gobierno, como un déjà vu y más aún de Milei, que lo prometió en campaña, iba a sacar las retenciones. Las rebajó parcialmente y ahora se vuelven a renovar. Para esto vamos a estar hablando con el ministro de Agro, Bioindustria, el doctor Sergio Busso. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando de algo que tiene que ver con la economía, que es esta nueva propuesta que lanza el gobierno nacional, que se trata de la reparación histórica de los ahorros de los argentinos, que el espíritu de esta resolución, todavía no es ley, de este decreto, que es que los argentinos saquemos los dólares debajo del colchón, así denominado, para volcarlo a la economía del país. Claro, hay quienes están a favor y quienes los cuestionan también, porque dicen, esto de alguna manera, lo primero que apuntan es, ¿van a lavar dinero? ¿Va a favorecer el narcotráfico los que están en contra de estas cuestiones, ¿no? Esto vamos a estar hablando con el doctor de Economía, Daniel Semirás. Y ya pasamos a hablar con el ministro Sergio Busso para hablar un poco de lo de siempre, ¿no? Que tiene que ver con las retenciones. Gobiernos como un déjà vu que asumen y dicen, prometen y dicen que van a sacar las retenciones. Sin embargo, no es así. Ministro, ¿cómo andamos? Gracias por venir. ¿Qué tal, Cristian? Bien. Bueno, sí, efectivamente. Nuevamente hablar de este tema porque es un tema recurrente de hace más de 22 años que las retenciones existen en Argentina. La verdad que es extraño porque cuando uno tiene que pensar qué otros países en el mundo No hay. tienen, y tiene que encontrar algún país de África, Angola. Rusia, sí, la verdad que los países de la región no tienen ninguno. Por eso sencillamente han duplicado la producción. A veces esta discusión que se armó hace poquito tiempo, donde el ministro de Regulación, Sturzenegger, decía que el problema del crecimiento de la producción de grano de Brasil no era porque no tenía retenciones, sino porque respetaba, por ejemplo, la propiedad intelectual en la ley de semillas. La verdad que es absurdo pensar de esa manera. Efectivamente, Brasil, como Paraguay, hasta Bolivia, duplican su producción porque tienen incentivos, estímulos y no penalizan la Y producción. no le están pisando... Y es así, por eso que nosotros tenemos estancada la producción de hace 15 años. Producimos Sí. exactamente lo mismo. Y no porque el productor nuestro argentino, ni hay que hablar del cordobés, sea ineficiente, al contrario. Tenemos índices de productividad de los más altos de la región y quizá de los principales del mundo. Pero bueno, las retenciones juegan siempre como un elemento penalizante y la verdad que duele mucho porque en una instancia donde de pronto se está hablando, como decías hoy en vos, de bajar impuestos, de sacarle Sí. el pie de encima al campo. Y de promesa, de Y de campaña, promesa, como porque siempre, fíjate ¿no? vos que yo hace varios años que soy ministro de Agricultura, bueno, ahora de Vía Agroindustria, con gobernadores distintos, como el caso de Schiaretti y con Martín Yarzor ahora, y siempre nosotros hemos hablado de esto, pero con el kirchnerismo sobre todo, cuando pedíamos y reclamábamos, lo hacíamos convencidos de que enfrente teníamos a alguien que estaba en desacuerdo con nuestro reclamo porque creían Recordemos que que las el kirchnerismo retenciones, fue quien quiso instaurar la no, y 125. creían que las Sí, retenciones eran una buena herramienta de política económica. para la Al contrario, recaudación. estaban convencidos por la mesa de los argentinos. Todo un relato también que es común a veces que se arma en Sí. nuestro país, ¿no? Pero ahora estamos en un gobierno que antes inclusive de asumir, antes de ganar las elecciones, ya planteaba la baja hasta eliminar las retenciones y bueno, cuando ganó, tomó ese compromiso. El año pasado en Expo Agro, me acuerdo, ya empezaba a hablar, por supuesto, en un esquema de muchas restricciones, tratando de estabilizar la economía. Todo el mundo trataba de acompañar esto, porque así lo ha hecho todos los argentinos, ¿no? Hay un esfuerzo enorme que se ha hecho para ordenar la macro, estabilizar la economía, bajar la inflación, tener superávit fiscal, cosas que nosotros estamos de acuerdo y por eso el gobierno de Córdoba fue acompañando con mucho esfuerzo esto. No, Inclusive sí. a principios del mandato de Javier Milei, uno no puede olvidar que prácticamente en la ley de base todos los productos
que se iban a exportar, inclusive los de las economías regionales, tenían el 15% de retención en las exportaciones. El caso nuestro más emblemático del maní. Bueno, ahí fue que el gobernador se puso al frente de este reclamo junto a los productores. Y le incluyó como economía Como regional. economía regional, igual que la lechería. Pero ahora, bueno, la verdad que estamos desilusionados, con tristeza, porque a principios de año, cuando con la mesa de enlace provincial, después Enero, estamos hablando, sí, en donde enero, en una lograron situación complicada, el gobierno tomó una decisión, a nosotros nos pareció muy bueno, porque ese era el camino, ¿no? Aunque dijimos que era insuficiente, temporaria, aplaudimos esa medida, porque iba en la dirección correcta de empezar a bajar hasta eliminar las retenciones. Estamos hablando de la baja momentánea que hizo. Sí, por eso hasta dije, ahora. aunque era temporaria y insuficiente, Era era el una camino. señal de un camino que, bueno, ahora nos encontramos que hace poquitos días se decidió lo contrario, pero poniendo una buena medida, porque no es una buena medida, o bueno, de última, si uno la quiere visualizar como algo que sirve, seguramente bajar del 12 al 9,5 el trigo y la cebada, no digo que esté mal, pero no son demasiados estímulos e incentivos. Creo que el trigo se va a sembrar porque hay condiciones ambientales y climáticas más o menos buenas, la gente tiene que hacer cultivo de servicio, pero desde el punto de vista de una planilla de Excel en campo alquilado, la verdad que el tema del trigo no va a ser una rentabilidad importante si siguen este cuadro de situación. 418 millones es lo que va a perder Córdoba, Sí. ¿no? En función de la renovación, como estaban antes Y las 100, retenciones. y $100 por hectárea va a tener que pagar el productor nuestro Sí. por hectárea con esta suba del 26 al 33. Para, digo, hacerlo en términos mucho más prácticos, ¿no? Para el que nos esté viendo y la gente que nos está Sí, viendo puede saber dale. que este aumento del 26 al 33 significa $100 más de los $400 que definitivamente va a pagar por hectárea un productor cordobés, o un productor santafesino o un En bonaerense. su momento, en enero, cuando se logró esta baja parcial de retenciones, hubo todo como una especie de presión del campo pidiéndole al presidente que saque las retenciones. Lograron esa baja parcial, pero las entidades del campo medianamente venían presionando con las malditas retenciones. ¿Cuál es la comunicación que ahora canalizan a través del ministerio para quejarse? Yo con creo la que hay nación? un profundo malestar que no se ha manifestado todavía, porque bueno, las representaciones del campo tienen otras características, son 4 Sí. entidades, se tienen que reunir, no es como de pronto el gobernador o el caso mío podemos rápidamente y de Salir a manera casi defender. espontánea decir una posición, que es la que en definitiva hemos asumido. Por eso que el acompañamiento existe, porque hablamos con ellos, inclusive participamos estos días en algunos eventos juntos y sabemos de la preocupación, sabemos realmente de lo que esto significa. Inclusive la agricultura es una agricultura de pérdida con este peso que tiene. ¿De retenciones? No tenga ninguna duda, ¿De pérdida? pero no tenga ninguna duda. Ujú. Analizar en campo alquilado, maíz y soja, te lo dije de trigo, va a ser Sí. toda pérdida. Va a ser toda pérdida. Con la renovación esta de las Mucho retenciones. más. Sí. Si vos le sumás $100 más por hectárea, a ver, para entendernos, un productor de soja, Sí. de cada 3 camiones que produce, uno se le entrega al Estado Nacional. Y la verdad que las retenciones, también estos 400 y pico millones que vos decías que pierde Córdoba, 418. se le suma a lo que significa ya las retenciones que tenemos. Vos estás Claro. poniendo el adicional de 429 millones. En total, Córdoba está aportando, el productor cordobés, entre 2.500 a 3.000 millones de dólares en materia de retenciones por año. Y es plata que sale del bolsillo del productor. Sí. Porque nosotros no queremos que se coparticipe en las retenciones. A ver, políticamente, lo venimos diciendo, la retención es un mal impuesto y lo que queremos es que se eliminen. No queremos que de pronto se coparticipen. Esto es plata de los productores, pero también sabemos que con los productores, si no tuvieran esa retención, si esa plata estuviera Volcada a la en el bolsillo de economía ellos, de no la tengo ninguna provincia. duda que comprarían, primero producirían más, tendrían más rentabilidad, y esa rentabilidad estaría volcada en comprar maquinaria agrícola, en insumos, en comprar campo, lo invierten todo en el lugar donde viven. El ejemplo más práctico, Cristian, es el maní. El maní es una Sí. producción cordobesa que se exporta en un 90%. Cuando nosotros peleamos por la baja retención del maní a cero, que finalmente lo conseguimos, este año significó, más o menos se exportan a valor de 1.200 millones de dólares en maní.
si la retención iba a ser 15 puntos, saca la cuenta. Son más o menos 150 millones de dólares. ¿Sabés dónde quedaron esos 150 millones de dólares? En Córdoba. En Córdoba. En el bolsillo Sí. de ellos. Y ellos lo transformaron absolutamente en inversiones, dando eso tiene trabajo. algo que Hay que ver, pasar por la sí, 158 para darse cuenta. para darse cuenta, Claro, sí. cuál es el ecosistema Por que uno carácter vive. transitivo, se me ocurre, especulo, opino. ¿Eso tiene que ver, por ejemplo, con la producción de máquinas para el campo, que Totalmente. ha tenido un auge en los últimos tiempos? Totalmente, totalmente, porque todo va a inversión y hubiera mucho más si de pronto tuviera mayores posibilidades. Nosotros para vender maquinaria Sí. agrícola, por ejemplo, tanto en Expoagro como en el caso de Agroactiva, el Banco de Córdoba, como otros bancos también lo han hecho, tiene que poner subsidio de tasa para poder A hacer tasa una más tasa blanda, sí. medianamente competitiva. Sí. Ahora, ¿de dónde salen esos recursos? Del campo. Pero eso no, al contrario, esos recursos que Sí. ponemos para que el campo tenga acceso a un financiamiento accesible Ah, salen de sí. rentas generales del gobierno, con los Porque impuestos, son cuotas blandas, más pero con los accesibles, impuestos que etcétera. cobra la provincia de Córdoba, Sí. que la verdad que en el sector productivo nosotros no cobramos ingreso bruto a la producción primaria, tampoco a la industria. Derogamos mera compra y lo único que cobramos es el impuesto inmobiliario rural, que en un 98% va al Fondo de Desarrollo Agropecuario, que vuelve todo al sector productivo. Lo anunció el gobernador en la Bueno, por última eso apertura digo, de sesiones. a ver, todo lo hacemos con la plata propia. Por eso Sí. podríamos decir que el gobierno nacional también plantea el superávit fiscal y lo hace con una gran alarde, pero lo hace con la nuestra. Sí, Lo a hace con la costa nuestra de del sector jubilado, productivo. obra Y pública, del sector campo. productivo. Sí. De esta plata que gran mayoría la pone el sector productivo, que es uno de los motores de la economía que lo viene poniendo desde hace mucho tiempo. Por eso también decimos, ahora que aparecen otros motores reactivándose, como la minería, la energía, el petróleo, esos motores tendrían que también pagar algo, poner algo, Sí. porque esos motores lo único que tienen hasta ahora es incentivos, estímulos, regímenes especiales. Me parece que sería de justicia que estos sectores también colaboraran para ayudar Sí. a aliviar la carga impositiva que tiene el sector Esa del sería campo. una alternativa, porque cuando se lo escucha al gobierno decir, por ejemplo, con el proyecto frustrado de aumento a los jubilados, el gobierno ¿qué le pide? Primero, si lo hacen, lo veto. Segundo, dígame de dónde quiere que saque los fondos. Bueno, pero eso me parece que es una chicana, Sería- porque, sí. a ver, el gobierno está bajando algo de impuestos, pero la baja con los impuestos que se coparticipan. Fíjate vos, en detrimento de las provincias y los municipios. Por eso decía, Sí, los no hay municipios obra. y las provincias, claro, y encima las provincias y los municipios se tienen que hacer cargo de todo. Mira, días pasados, en esto de la coincidencia de, y esto es bueno porque creo que va generando también una visión más o menos importante, muy plural con respecto a la región centro. Por ejemplo, tres Sí. gobernadores, tres partidos políticos distintos, hablando Santa Fe, exactamente Entre Ríos y Córdoba. igual de la misma manera. Sí. Y los tres coinciden en el diagnóstico y coinciden en los caminos que habría que tomar, ¿no? Y el caso Frigerio decía un tema también de la discusión de los ingresos, pero también de la distribución de esos ingresos, como se hace, porque en definitiva cualquier argentino paga impuestos, ¿no? Y Sí, no importa claro. si lo paga en la municipalidad, la provincia o la nación. Paga impuestos, saca plata para pagar impuestos. Ahora la discusión es cómo se distribuyen esos impuestos. Ahí se tendría que distribuir de acuerdo Otra cuestión. a la función y competencia y responsabilidad que tenga cada una de las jurisdicciones. No es posible, por ejemplo, que la provincia se tenga que encargar prácticamente de todo, inclusive de la infraestructura y la obra pública. Y de los caminos de los Bueno, consorcios, y etcétera. la nación prácticamente no se Sí. encarga de nada de prestar ningún servicio. O sea, atiende la macroeconomía, que está bien, pero de pronto delega absolutamente sin transferir recursos a cambio todos los servicios que tiene que prestar y que la gente reclama, porque la gente no dejó de reclamar. La gente no le reclama a Milei, pero sí le reclama a un intendente Claro, y porque sí le sabe reclama al dónde vive, gobernador. etcétera, etcétera. Podríamos cerrar esta nota y ya para despedirte, Sergio, decir, así es fácil tener superávit fiscal, digo. Sí, por lo menos Entre con la otros, nuestra, los vuelvo a jubilados, repetir. obra Que pública. lo que pasa es que también ha instalado un relato en esto, ¿no? Claro. Yo creo que por ahí también el kirchnerismo tenía un relato y esto también es un relato. Es un relato que de pronto me parece no es bueno porque todos estamos de acuerdo en que al país hay que estabilizarlo, ayudarlo, ser solidario. Pero también todos estamos de acuerdo que este esfuerzo, si no agrandamos la torta, si no hacemos un país productivo, Que quizás no lo termina sea siendo uno sostenible solo en como es el tiempo. campo, sino los otros sectores también. Exactamente. Ministro, gracias como siempre. No, a ustedes. Corte y volvemos.
La avenida del Piamonte completamente renovada. Construimos nuevas veredas, cordones cuneta y sumamos una senda para bicicletas. Con estas obras, conductores, ciclistas y peatones ya utilizan este corredor de forma segura y con una transitabilidad más fluida. Además, instalamos nueva luminaria LED en los 900 metros de avenida que unen el Polo Ambiental Rubén Américo Martí con el Parque Kempes. Hacemos obras que son soluciones para los vecinos y vecinas de la ciudad. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. ¡Se armó, se armó, se armó! El 70-30. El nuevo entretenimiento de la Lotería de Córdoba, que la tiene toda. 70 millones que crecen todas las semanas. El sale o sale de 1 millón. Y si no le pegás a nada, ganás 1 millón de pesos por mes por 30 meses. Además, con tu jugada tenés chances extras por 300.000 pesos. Todo por solo 1.200 pesos el ticket. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Aguante el 70-30! La tiene toda. 70-30. Armate el tuyo en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.